Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande por estamos visitando en estos días Fernando de la Mora y aquí nos encontramos con una familia que nos recibe hoy y queremos, como siempre, conocer un poco nuestras raíces. Algo importante que nos lleva a nuestro caminar, conocer las familias, porque de ahí provenimos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, en fin, desde dónde viene esa tradición que significa sobre todo transmisión. Todo lo que nosotros vamos recibiendo de nuestros padres. Y hoy visitamos aquí a una familia, a una señora, ella misma luego se va a presentar. Bueno, muchísimas gracias por recibirme aquí en tu casa. Gracias, padre, estoy muy contento de recibirte. Bueno, mamá, esa bandera de Ajina, ¿cuál va a ser? Sería Carmen Eloísa Mujer Los Viuda de Siaca. Sí, ¿y de dónde va vos venís? Yo de pueblo, no, Villa de San Pedro. Villa de San Pedro, o sea, la misma ciudad de San Pedro. El mismo sería la capital Gina del segundo departamento. ¿Y cuántos años vos tenés, Gina, de Doña Carmen? Ahora tengo 84 años. 84 años, pero ahora conserva por ahí de ¿dónde? Sí. De 74 eres de Movina porque... A mí se ve. Está bien. Bueno, ¿y qué tal por San Pedro? ¿Naciste entonces por allá? Sí. ¿Cuántos hermanos eran ustedes, Doña Carmen? 6 hermanos. 3 mujeres. 3 mujeres y 3 varones. 3 varones. ¿Y vos qué número era en la familia? ¿De mayor, menor, Tepe Guaré? Pajape Guaré. Pajape. Número 5, número 4. Ay, número 5 me llevo que es hermana, la hermana Recoya o mando más hermano, pero mano vamos. Mano vamos. ¿Dente más? Sí, la otra hermana. Dos. Entre dos entonces. ¿Y ella es más joven o más? Más joven que yo. Más joven que yo. Sí. O sea que por orden lento hoy. Y así es, por orden de sí. Por orden de hoy mejor. Mira un poco, che. Y bueno, son las cosas de la vida, lleva claro. 84 años de agradecimiento a Dios. ¿Y qué tal la infancia por San Pedro de Guamandillo? ¿Vos vas en la escuela, en Batecó? Yo, por ejemplo, en aquel entonces, para mí era todo felicidad. Todo felicidad, sí. Me hallé mucho, estuve bien. ¿Hasta los cuántos años vos estuviste por ahí, Doña Carmen? Y como te digo, a 19 años. 19 años. Viví ahí. 19. Y después ya... ya viniste hacia aquí. ¿Y la escuela que está, hasta qué grado había? Ahí, Y mucho. O sea, Pepe o menos en la escuela. Sexto curso. También. Yo hice cuarto. Hasta cuarto grado. ¿Hasta cuarto grado? Sí. Porque vivían ahí alrededor de... la campaña. En la campaña. Esa era la Valletejina. La Valletejina era Loma Puitá. Loma Puitá. Anda, y después la Loma Joven. No, da por pero me dije si era joven. Pues para mí. Está bien. Bueno, y entonces la escuela hasta cuarto grado. Cuarto grado. Papi va a ir ya, pues. Porque cuarto grado me nere como años, 8 años, 7, 8 años. 8, 9 años. 8, 9 años. Sí, y después se fue mi tía. Sí. Y de acá, digamos, o sea que de ahí luego. De ahí. Y le dijo a mi mamá si no quiere para que me vaya por tanto quiera. Ah, es otro lado ahora. Sí. Pero está muy cerca, 15 kilómetros fuera lleva. Sí, por ahí, vamos a decirle. Sí. Y yo me quiero ir porque me dijo la tía que era así. Entonces yo me quiero ir. Ya. Y mamá no quería porque ella dice, dando falta en o sea, a veces me acuerdan bebé, se la semembú, copiamos, hace mamá. Ah, de Dios. Entonces ella aprobada, entonces ya es. Él dijo, ahora en Poland de tía Roga. No, como empleada ya supe. Como la señora tenía 2 nenas. Sí. De 7 a 8 años. Para cuidarle, estilo de niñera. Como hermanita. Criada ya. Ya, criada. No me tenía demasiado. Sí. Yo no me quejaba. Exacto. Ahí aprendí muchísimas cosas, la educación, cómo uno tiene que portarse. ¿Pero dónde dejó la escuela, ve? La UPP en la escuela. UPP en la escuela. Ahora, joven. Sí. Pero entonces hiciste más de cuarto grado, ¿o no? Prácticamente hice todo, más o menos ya supe porque no duré mucho tiempo. No te quedaste mucho tiempo, ¿sabes? A mí, y me recuerda que vea, me parece, la señora donde yo vivía
Ya falleció Sí, en ya accidente. falleció. ¿En Sí, accidente? en accidente. Ay, Y con su hija. Lo que con su hija. Sí, pero la hija no murió porque me contó un amigo. no murió. Pues yo le pregunté al amigo si ella vivía todavía para ir a visitarle, Sí, por lo menos pasarle un poco de eso, agua, qué claro, sé yo. claro. Y me dijo, ella que ya falleció, Ah, ya falleció. Sí. Mira, pues. Y ellos eran ahí de Puerto Antequera. de Puerto Antequera. Mm. Pero me tenía demasiado. Sí, sí. Ahí yo aprendí la educación. Además, cosas así de oír la comunicación. Sí, Todo WhatsApp, mira, ya Muy pilla para baite. morir, Facebook, mira, ya pilla Sí. para morir, vamos a oír la gente, Sí, cuera. así mismo. Antes no era tanto así. así es. Eh, Viví ahí con ellos mucho tiempo y tú me trataba demasiado bien, estoy bien con ellos. Me hizo aprender muchas cosas, cómo tengo que formarme, cómo yo me tengo que comportar, todas cosas. ¿En serio? Me enseñaba. Yo tengo que decirle sí señora, no señor, sí va a ser señor. Y de respetuoso. un poquito caprichosa la nena. Así, de caprichosa, lenta. Bueno, Sí, y la cuestión de la catequesis, la vida de la iglesia, mi ambateco. Y me iba yo en la iglesia, Ahí, de ahí en mismo, Antequera. de Antequera. Y antes cuando chiquitita, ahí en San Pedro. en San Pedro. Y me iba también. Porque la gente metía y nada de la No, ciudad no, no, entonces. Va a ver alguna capilla, pero la va a ser tipo era lo más importante, va a ser Solabarrieta. Sola Barrieta. Sí. Ya. Y Loma Puntá era nuestro pueblo. El pueblito, sí. Y Loma Puntá era, Solabarrieta era donde mi tía vivía, la hermana de mi mamá. Sí. Y hacía todo lo, para así juntaba la gente. ¿Y qué capilla tenían ahí? La vende San Roque. San Roque. San Roque. San Roque, Yaguabigo, San Roque, Ñande Santo. Ñane Santo. Ñande Santo, Ñane pico, San Santo, Roque González Santa Cruz. Sí. Antes que era, ve, Antes que era a Pepe va, Bereco. Pero pejo a cuello, Pepe la tuba ove. Sí, se me está jalo tu pao, se mandó a gente la tu pao más se la la jera. jera. Sí. Pero antes que era pues, Hiciste ahí tu primera comunión, todo. 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 ¿Y te acordás así de algún país? ¿Te acordás de algún sacerdote? Y como te digo, padre, yo me acordaba del país Villalba. País Villalba. Después ya. Y él después fue monseñor. Monseñor Milcea de Villalba. Y Quiere sí, decir que de Concepción se iban. Además, con Concepción, San Pedro a Pedro Juan era una misma diócesis. sí. Y Pero, su primer obispo fue Monseñor Páez Garcete, que era también pertenecía a Concepción. sí. Oña Cue, otro sacerdote, País Aquino, País Vázquez, Umía la Oña Cue la Sí. Concepción, vea. Concepción. Omene Umía la Oña Cue de visitar en aquel San tiempo. Pedro, pero acá era Y sí, excelente. porque dependía de la misma De la diócesis, misma diócesis. hasta que se Yo hizo creo la que- diócesis de San Pedro. Sí. Y más porque me acuerdo de Puerto Antequera era que había un barco que se Sí. llamaba Aurora. Aurora, Esa sí, era sí, mi sí. historia. No me diga. Cuando era criatura, prácticamente tenía 8 o 10 años por ahí. Sí. Y así el barco venía de acá, se iba a llegar. Sí, de Asunción, Asunción, iba. un barco Vamos, grande. Vallanera, veo, vea. Era acá. Sí, Yo pisé y se llevaba arroyo así. sí. O sea, yo pisé el arroyo área moitea, ñañuá, besa el arroyo, hace, hasta ula se supe. Ay, Y en eso el barco llegaba allá y después se daba la vuelta, o sea, una curva así para llegar, importante que era. sí. Y ahí ya comenzaba a tocar su pícara. Sí, el famoso. Sí. Y yo escuchaba una música que se llamaba Mi Noche Sin Ti. Sí, esa, famoso, vea. y esa es mi música. ¿En serio? Sí. En Haití, ve. Ese Amba de pura gente, no sé. sí, Mi Noche Sin Ti. Mi Noche Sin Ti. Eso es lo que me acuerdo. eso Amba, me- ahora me digo, es el barco, pues, arépico. la 10 de la mañana. De la las mañana. 11, de las 8, así. Sí. llevaba el barco. Todo eso era mi historia que yo pasé, pero pasé demasiado. Mira qué No bien. me arrepiento de nada de lo que era mi infancia. Sí. Y en la campaña en Loma Prietá, sí que vivía con mi tía. Mi mamá ya se iba con ella, le ordeñaba vaca. Y yo era la secretaria, ¿cómo se dice? Ande, ñami, ¿cuál la vaca? Añamicua y la vaca. Haga ya, mene, ya, plan de pop, ya mate coa, y cangue, pa' de ina. No, imbarete, vete. Y parece, tío. Y pues, porque estaré más pobre, Y así. y campo la vende vacara, Y campo. y campo. A pea peña mantener, cocore, coco, o no. Coco, que para lo que es mi Porque mamá, esa zona, San sí. Pedro, Concepción, está la coco. Sí. Mi mamá decía muchísimo, una señora muy guapa.
muy trabajadora, trabajar en la chacra. Ah, ya puedo con la que sube ahí. Pues ya por ahí queso y peixa. Queso y michiñito. Sí. Ella tenía su vaca 6, 7, así, pero así nomás salía el queso, así todo. Claro. Pero vivíamos muy bien. Y moderna más hoy, entonces la queso íntima. Y después, cuando yo tenía ya 19 años, ya soy señorita. A los 19 años. Ya comencé, o sea que ya era señorita, ya supe. Claro. De Yufuja. De Yuyujuma. Bueno, apenas llevan que trata la segunda parte entonces. Bueno. Entonces, así, queridos amigos, estamos visitando aquí la señora Carmen. Ella es de San Pedro, lleva San Pedro, Cuamandiyú, Apello y Coaila, Antequera, Puerto Antequera. Sí. Medio, yo ayer lendo ñande, se llama todo norte miena. Deja saubanea ya y el siguiente puerto ya era Concepción. Claro. Después de Antequera, así es. Bueno, queridos amigos, así estamos nosotros visitando a la señora Carmen. Qué lindo que es escuchar, ¿verdad? De estos testimonios tan lindos. También de la infancia. Ya le cogen a la llamo lleva de la infancia. De la niñez, de los compañeros, compañeras y todo lo que reciban nuestros padres también. Nosotros volvemos enseguida con más de Upukwe Pupore. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Ñande Upukwe Pupore. Aquí estamos con una de las hijas, entonces, la señora Carmen. Quería hacerte esta pregunta, Carmen. ¿Qué es lo que queda así como valor y cosas lindas que tu mamá deja en tu corazón? Sí. Mi nombre, padre, es María Edina Libardi y soy la primera dupla que hizo doña Carmen en la vida, porque nosotros somos mellizos con mi hermano. Mellizo con tu hermano. Sí. Ya. Él se llama Eri Ismael, yo me llamo María Edina. Nacimos en San Pedro, un 26 de mayo de 1958. Actualmente tenemos 66 años con mi hermano. Y después mi mamá le tuvo a mi otro hermano, pues ya por la mojapuña Carmen, hijo. ¿Y qué es lo lindo así que queda en tu corazón que te dio tu mamá? Y lo que yo recuerdo, o sea, que lo que estamos viviendo con ella es, para mí lo más lindo es de haber aprendido de ella el cuidado que misma mi mamá le hizo a mi abuela, que le cuidó hasta el último. Y eso es lo que yo estoy repitiendo con mis hermanos, con ella. Ya. Ella actualmente ya tiene su edad, tiene sus achaques. 84 años me dijo. Sí. No le comentó que ella es operada del corazón, ¿vale? Hace 5, va por 6 años que ella hizo una cirugía de corazón abierto y Dios le regaló ya otra vez 5 o 6 años después de eso. Sí, le he visto muy bien. Sí, que para nosotros ese es realmente la satisfacción, el plus que Dios nos regala. Claro. Y lo que más nosotros valoramos de mi mamá es esa fortaleza que ella tiene, esa decisión que ella tiene y las ganas de vivir que tiene, porque ella es una persona que es ejemplo para nosotros y para muchas personas de que uno tiene que cuidar la vida. Sabemos que tenemos que irnos alguna vez de este mundo, padre, pero tratar de llegar sanos
Claro, claro. Ella dentro de y veo verdaderamente que es una mujer muy decidida y con esa experiencia que nos tuvo. Así mismo. Bueno, eso es lo más valorable para mí de ella. Y es muy obediente con también. Su tratamiento, con su medicina, inclusive exigente. En serio. Y eso igual. Sí, así mismo es padre. Bueno, te agradecemos entonces. Estamos hablando así con la hija de Ña Carmen. Queridos amigos, y ahora estamos con el hijo de Ña Carmen. Y también queremos hacerte la misma pregunta, decir vos tu nombre ciertamente, ¿y qué es lo que queda así marcado en tu corazón de lo que es tu mamá? Vos sos el mellizo entonces de tu hermana que recién se presentó. Así es. Yo soy Eri Ismael, actualmente tengo 76 años como dijo mi hermana y agradecido padre por visitarnos. Muchas gracias. Yo vine a los 15 años de San Pedro y hice el segundo curso en San Pedro y después vine a continuar mi estudio acá. Y lo que más valoro de mi mamá era que trabajaba, se rompía el lomo, como se dice. Sí. Y aprendimos de ella y empezamos a trabajar, a buscar trabajo. Gracias a ella yo conseguí en el Club Guaraní también como limpiador la parte de arriba. Espero que sea de Guaraní también vos. Sí, no. Va a ir condenando el club. A ver, cada cupeña, por ejemplo, al cerro. Y empecé yo a trabajar como limpiador también ahí en la parte de arriba. Mira un poco. 16 años. Mira. Y a través de Tani Domínguez. Sí. Gran personaje. ¿En serio? Guaraní. Y empezamos a trabajar así, ¿verdad? Después yo empecé a pagar mi estudio, pues ella YTU. ¿Vos sos educador, me dijiste? No. Yo trabajo con la aduana como auxiliar de despachante. Ya. Y a través de Tani Domínguez me llevó a su oficina. Sí. Manuel Domínguez Caballero. Y empecé ahí como limpiador, ¿verdad? Ya. 2 años estuve ahí, 17 años. Le conocí al coronel Carlos González Bordón, que era su director del reclutamiento. Sí. Me llevó al cuartel, él me inculcó, hay que irse en el cuartel. ¿En serio? Y yo le dije que quería ser futbolista, pero no hay no pasa pena, y me dice, los futbolistas son bandidos. ¿En serio? Van al cuartel B. Y me hice muy amigo de él porque también el tipo era diabético como Tani Domínguez. Y yo le traía vaso de agua así. Lo visité y me fui al cuartel. Reclutamiento, ¿verdad? Qué bien. Soldado oficinista. Claro. Y así empezamos, ¿verdad? Y empezamos a laburar. Después me fui a la aduana con su hermano. Claro. Julio Domínguez, gran amigo. Gracias. Lastimosamente ya falleció también. Falleció, exactamente. Y así empezamos a laburar acá y a hacernos de... me casé a los 27 años, tengo una hermosa hija, 3 nietos fabulosos. Ya. Y nos hicimos de casa. Y me dijo que ella tiene bisnietos, ¿lo da? Sí, 3 nietos, espectacular. ¿Eso es de parte de tu familia? ¿O no? Mi familia, sí, es mi hija. Ya, tu hija. Y así nos vamos porque es difícil. Claro. Venir al interior y no tener nada, empezar de cero prácticamente. Claro. Y nos hicimos... ¿Y cuál es entonces la cosa más linda, para ir concluyendo un poco, ¿verdad? De tu mamá, de lo que queda realmente en tu... Mira que el hijo dice que él que se apega a la mamá, dice. Sí. Estamos rodeándolo a ella, ¿verdad? Ahora. Sí. Lo más excelente de ella es los trabajos que ella hacía, era trabajadora. Más que camisa, porque no hay otra, ¿verdad? Claro. Y nosotros aprendimos de ella eso, ¿verdad? Incluso me decía que una vez no nos pagaban. Sí, y claro, así que laburar y nos inculcó a trabajar. Y eso somos los que tenemos nuestra propia casa, mi hermana, mi hermano, yo. Claro. La propia casa, ¿verdad? Y justamente mi casa está al lado de la casa de mi hermano. Sí. Qué bien. Y así es. Bueno, te agradezco infinitamente. Así entonces estamos con el hijo de Ña Carmen. Muchas gracias. A usted, padre, gracias por visitarnos. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Upucuepu, estamos visitando en Fernando de la Mora a la señora Carmen. Ella es norteña, medio yo vallelendo, ¿verdad? Y nos cuenta su historia maravillosa, cosas lindas. 6 hermanas me dijiste, y vos eras la quinta, quinta. Y 2 viven todavía, entre 2 y la menor, ¿verdad? Y ella era el pájaro. Bueno, doña Mongueta semilla, a ver un poco de la familia. Sí. A los 19 años apenas ya Yuma Auto entonces. No, después. Después. ¿Cuántos años tenía cuando viniste por aquí? ¿Con quién viniste? Vine con mi tía. ¿Con tu tía? Sí. Bueno, le tuve a ellos. ¿Tuviste tu hijo? Sí, los mellizos. 3. 3 hijos, ya. Los mellizos. Ya. Y después... O sea, tener un mellizo. Un mellizo y después... Pensando, o sea, encontrando otra vez otro y tuve otra vez uno. Ya. Pensando que
va a salir bien otra vez las sí, cosas. Sí. Allá al último entonces no. No se pone en la relación, con el papá, ya. Y entonces viniste hacia Asunción. Mi hijo, el último, se quedó con mi mamá y yo le dije a mi mamá, yo me voy. Ah, ya. Y ella decidió hoy. Ella decidió hoy. Yo me voy. Y me dijo, ella, me acuerdo bien, amo hoy cosa me vuelvo a rejota. Sí. Hace se ajata para, bueno, hay mo para nadie su grado. Se hay como hay la arupila cocuepe, ya casa, hay jamás eso. A veces hace eso. Hace condendo los hijabos. Hablan de sí, mandio y acuerdo, ¿no? Hace hermana. Ande hermana. Hablan de ru. Anda a cerveza o mando más. O más no, mara. Ya. O sea que se quedó ya tu mamá sola con tu hermana. Con mi hermana. Porque eran 6. ¿Con mi otro fuera? Con mi otro fuera, yo hice mi papá. Ya tiene su familia. Ah, su familia. Ya, papá México y familia patria. O sea que una de tus hermanas se quedó con tu mamá. Entre dos míos, pues ahí. Pero y familia aumentada y familia. Aumentado. Pero que están de está la hoga. La hoga. Andere, bueno, hasta luego, a jamás. Sí. A ver, es la. Hace es la haitema. Haitema de hoy. Hace de decidida hoy. Se con eran de Huila, se con no de Huila, se con de putata ascendía siempre, putana ascendía eso. Está y con la cesura. Ah, ok. Sí. Ayú se para ayú la setiania, para que la se trabaja como amba. Hablan de tía más hermana. Se madrastra. Ande madrastra. Sí. Se madrastra. Exactamente. Mo hoy coagüe. Hoy sobre Perú. Soy de Perú. Y tiene su casa. Tiene su casa. Y después y te fuiste y te quedaste ahí con ella. Con ella se fue a San Pedro y me hablé con ella porque me quería. Sí. Y entonces tenía 3 hermanos, de parte de mi papá. Sí. Pero se casó con ella. Y así me quedé con ella. Yo vine con ella y trabajé y ella me tenía en su casa. Y así anduve. ¿Y qué comenzaste a hacer? Limpiadora un cama. Ya. ¿En dónde? ¿En alguna casa o un hotel? No, casa. En la casa. Casa de familia. Casa de familia. Más también me tocó de un militar. Militar. Pero así también me apretaba. Ni comida, ni nada así, ni agua, a veces no te daba. Yo le contaba a mi tía. Peña no se escuela militar, cuando recibí víveres del ejército, bueno. Beben de buque. Gente. Mi tía me quitó otra vez de ahí, me fui con ella y después buscamos, ella misma lo me buscaba para mi trabajo en conservar la misma cosa, pero yo no trabajé de otra forma. Ya. O sea, siempre era un poco de mucama. Y antes hoy la semana. Ande, vale, le ponen ahí. O sea, mucama era solamente limpieza. Limpieza y vos lavaba la ropa y planchaba y la casa tiene que estar limpia, toda de limpia. Sí. Pero vos no vivías ahí o vivías en la casa. No, vivía ahí. Vivía. Pero de noche así. Más o cocinaba eso. Y tenía su cocinera. Otra persona. Sí. Ya. Sí. O sea que entre muy bien, entre dos por lo menos. Pues me fue hacer la cama y la otra era la cocinera. Sí. Exactamente. Y estuve demasiado bien. Y así trabajé muchísimo. Y después se hizo shopping center. Ya. En aquel entonces, en el año 70. Ya. Que es Vicente Guaraní. Ya. Y Humberto Humberto era periodista. Humberto Rubín. Humberto Rubín. Sí. Oye, vos Y él era periodista, o sea, él tenía su radio. Sí. Y después me fui, yo escuché, o sea, que he visto que se abrió la shopping center y necesitaba empleada, qué sé yo, y qué sé cuánto. Yo me fui, llegué, pregunté, busqué así para mi trabajo ahí. Y después me dijo una señora para hablar con él. Y hablé con él. Y me aceptó. Le conté todito mi situación y me aceptó. Y trabajé. Humberto Rubín. ¿Dónde eras? ¿A la radio, Pepico? Sí, era a radio, yo pues limpieza. Limpieza en la radio. En la radio. Ya. Muchísimos años, como 8 o 10 años. Vos trabajaste ahí entonces como limpiadora ahí en la radio. ¿Apenas 3 pisos en hacer hoy? ¿O 2? No, en aquel entonces estaba en Antequera. En Antequera, otro lado. Y después nos mudamos, digo, porque yo también mudé en choferes. En choferes. Ahí ella compró para su radio. Ya. La casa. Mira. Trabajé muchísimos años con él. Y ahora en Dupi, ¿dónde es la radio Ñanduti? Ando.
Pero apenas anduve. Dejando se ve más. Y el shopping center sí que se había Deja, y cuando cerraron la radio mía, de venía, bueno, o no, o después de eso ya. Porque radio ñandutigo ñembotida, porque perseguía, Sí, sí, sí. Y vos cuando eso era mucama ahí, ¿o no? La limpiadora nomás. No, era limpiadora, por eso digo. Limpiaba las casas, la radio yo limpiaba. Sí, 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 sí. Y siempre me iba a limpiar la radio. Ya. Mira qué interesante. Y él era, ¿cómo se dice? Con un socio con brasilero se juntó él. Hicieron el shopping center. Primer shopping center que se hizo aquí. Qué interesante. Y después ahí yo hablé con él y me llevó ahí. Dejó la... ya. Yo trabajé muchísimo. ¿Estar en Bapo? Bapo, Club Guaraní, me limpieza. Club Guaraní, pero así gusta ver más. Va ella por la Club Guaraní. Todo es limpieza. ¿Ah, sí? Limpieza. Limpieza. A veces no nos pagaba. Te debías y te... Ay, Carmen, no. Apá, eres Guaraní, no soy campeona, todavía no pagáis de él ahí. Pero todo era un... Yo me divertí allá, me divertí. Sí. No. ¿Y tus hijos estaban contigo o estaban todavía por San Pedro? Ya, después ya vinieron ya conmigo todos. Ya. Los dos. ¿Y dónde se fueron? Con mi alquiler. Siempre bebé. Sí. Cerca nomás ustedes vivían ahí, sí, ¿verdad? Alquiler. Y después mi mamá cada vacación le traía a Dionel al último hijo que se quedó con ella. Yo le traía de vacación conmigo. Y después cuando comenzó la clase ya hacía uno cada año. Oye, ya. Pero ¿Y cuántos nietos tenés ahora? Y... 2 mellizos. 4. Entonces, 4 en total. 4. 5. 5. 5. Vos nieto va 5. 5. Porque la hija de ella tiene 1. Ahora que va a tener 2. Sí. 1. Y Eri tiene 1. Sí. Y Diosnel tiene 2. 3. 3. Ahí pone. Entonces, 6 potaite, imagínate. Exactamente. Y estoy muy feliz, no puedo quejarme de mi vida, de mi salud, de nada. Ese era ya poco ave, Remendaco, ave para Guadalupe. Me encontré en el Guaraní cuando era shopping center, nunca, y después vino, y después se hizo, ¿cómo era? El casino, vivo. Casino. Casino, Pepe oye, yo ande menana, bebé. Pepe, tú para la de hora jugar bingo. Eso tengo para el Trabajando, ¿sabes? Trabajando. Eso ya era Estrone, eso es lo que agarraba el casino. Estrone Mago, la dueña del casino. Su amigo fuera. A su amigo fuera. Yo le servía el jugo. ¿Estrone o jugar, vivo? No. Se me va a dar el servicio de la jugora. Se iba de visita, sí. Se iba de visita. Yo le servía jugo. Hongo de visita. Sí, de visita. Y tenía su cuñado, que era don Juan. Iglesia. El señor alto. Otro también, que yo le serví muchísimo. Sí. Cuando quería comer algo así, Royal Bar estaba enfrente. Esto no es viendo ponando de algo como baico, señor, vaya baico. Manteque, muchas gracias, las jugores. Hacía toda la hora, mientras que él está, yo tengo que estar como su guardia. Con su guardia. Sí. Y con su guardia tengo que irme en Royal Park a buscar para su cena, pedir para su cena. Y le traía para su cena. Contra la baitania y muy veneno, ¿vale? Claro. Sí. Ando, buscáis bionde, porque dice que siempre hacía probar primero, ¿cierto, Pío? No, de probar. La guardia, que era yo mañana, Y así, pero... Todo bien. Mira, pues qué interesante. Sí, qué linda experiencia, esta experiencia de entonces en la vida. Y después te jubilaste. Y después en el casino me encontré con el señor para mi esposo. Ya. Me dijo mi compañero, siempre se me llevaba así con hamburguesa, una gaseosa chiquita. Oye, muy escándalo. Y yo decía, ¿quién vivo me mandó este? No, doña Carmen, búscatelo. Yo no sabía, pero una vez me dijo mi compañero de trabajo, me dijo, esa página es muy cara y pantalón marrón y camisa sayú, y es una barraca, eso. Y eso es lo que te mandó, y quiere hablar contigo. Comprena, eso. Y después me dijo, siempre se iba, y siempre me decía él así. Y después un día se pasó así, se acercó.
y me habló. Yo no tengo que hablar con nadie porque yo estoy acá en la puerta y estos niños estaban ahí, pues. Ya. Entonces yo le dije, yo no puedo hablar con el Señor, le dije. Entonces él pasaba. O sea, atenta al servicio. Sí. Y después siempre me mandaba saludos así. Y después ella me mandaba otra vez así, gaseosa, hamburguesa, así. Y después una vez me dijo el muchacho que era amigo de él, ese nendive, y que te quiere esperar en la salida. Mira un poco. Y bueno, le dije yo, un señor, ya acá no timbamos. Y bueno, le dije yo. Y cuando salíamos a las 2, las 3 de la mañana. A la cuenta. Sí. Y estábamos entre muchos. Y claro, porque él también trabajaba ahí entonces. No, él se iba a jugar. Se iba a jugar. Él era viudo. Era viudo. Sí. Es viudo y entonces se iba a jugar. Ya. En la barraca. Pero entonces yo topaba. Yo topaba, hace nuevo se lo se a las 2, las 3 de la mañana. Juntaba todo lo que trabajaba en el casino, porque uno se va parrillero, cocinero, de tal cosa, y tenemos que venir en San Lorenzo. Nos juntábamos todos los amigos, los vecinos, y veníamos todos juntos. Entonces ahí en la... es bebello. A micro. Yo me impacté de acuerdo a Bello Beide. Sí. A las 3 de la madrugada lleva, por la duda. Sí. Y después me dijo, ya él estuvo ahí en la heredera. Esto no va ahora a ver la hospital la casino. A 11, 11 y media. A 11 y media. ¿Y es cierto que le hacía sacar a toda la gente? No. Ojo tranquilo, ahora conte guardaespaldas. Su guardaespaldas se quedó haciendo, pero no le decía sacar. Él ya por la casino. Ojo guapo, no, él se va en la casino, pero en el oficina. En la parte... En la parte de la oficina. Ya. No, es que se iba ahí donde la gente jugaba. Sino en un lugar aparte. Ojo guapo, o pitá, o whiskeá, o jugar truco. No jugaba él, no. No jugaba. Ya. Tenía a sus amigos afuera ahí, que sus socios que trabajan juntos, todos así, 4 o 5 personas. Estaban ahí. Ojo, controlamientos. Y sí. Y después así salí yo y se me acercó. Sí. Me dijo, yo quiero hablar contigo. Sí. Y le dije yo, sí, podemos hablar. Ya. Y le miré bien, yo dije, ¿por qué dijo este lo que que lo que este viudo quiere le mandar. Y después me dijo, yo quiero hablar contigo, pero yo no quiero hablar mucho, me dijo. Ya. Poca palabra lo que yo quiero. Poca palabra y vamos ya directo a proponer de matrimonio. A ver, sí eres yo. Y bueno, eso es. Yo siempre decía que yo quiero casarme, quiero dejar de trabajar, quiero vivir tranquilo. Le pedí a Dios para que me hizo encontrar un novio, para mi marido. Ahora yo sabía. A tomar. Y después me dijo para avisarle a mi hijo. Él me preguntó cuántos hijos tengo, le conté todo. Sí. Y me dijo, bueno, entonces para tal fecha, para tal día, invitarle que vengan los 3. Le conoce, vamos a cenar y además conversar. Lo invité. ¿Aceptáis con la me fuera? Se fue, sí, aceptó. ¿O aceptáis? De cómo más la de Mendace. Bueno, así entonces estamos hablando con la señora Carmen. Qué linda experiencia, ¿verdad? Así que nosotros escuchamos en la vida y cómo el Señor también va dirigiendo nuestros pasos, las bendiciones que recibimos, también sufrimientos, dificultades. Pero cuando uno mira hacia adelante, ¿verdad? Cómo el Señor nos va regalando cosas lindas. Bueno, doña Carmen, te agradezco infinitamente por este momento tan lindo que hemos compartido. Yo también. Ahora vamos a dejar una bendición final. Vamos a hacer la señal de la cruz, el Señor Jesús, que nos bendiga a todos y especialmente a todas las familias también. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. Ya saluda amiga, entonces hasta la próxima con Mañan de Upue, Pupore.